Empezar primero saludando el trabajo de este programa y agradeciendo la invitación de las compañeras, de Débora de Belén y de todo el programa. Mi nombre es Cecilia Gárgano, soy también docente e investigadora de esta casa de estudios, así que es un placer enorme poder estar acá compartiendo. Y un poquito charlábamos recién algo que me parece que vale la pena mencionar en voz alta, que tiene que ver con la importancia, la necesidad y la urgencia de estar compartiendo en estos momentos una actividad de estas características, ¿no? En estos momentos en los que vemos tan vapuleadas nuestras instituciones públicas, en donde vemos una persecución casi sistemática a las diversidades, a los feminismos, a las disidencias, una negación de todos estos problemas que estaremos hoy charlando en torno a los extractivismos, al cambio climático. Entonces, bueno, la importancia de seguir sosteniendo estos espacios, de seguir entramándonos y hacerlo en una universidad que tiene una historia de esto que las compañeras desde su valiosísimo programa llaman investigación-acción, ¿no? Esto de junto a la docencia, junto a la investigación, la importancia de estar en diálogo permanente con los territorios. Así que bueno, simplemente traer esta coyuntura que nos atraviesa a todas, a todes, para pensar hoy esta mesa que lleva el título de Extractivismos y Resistencias Comunitarias, Luchas por el Agua y la Tierra. Así que, bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a esta mesa. Vamos a contar con las presentaciones de distintas compañeras, una virtual y el resto presenciales. Así que, si les parece, comenzamos. Vamos a empezar con la exposición de Malena Castilla, ella es investigadora de la Universidad Nacional de La Matanza y del CONICET. Les vamos a pedir que las presentaciones duren más o menos 10 minutos y tenemos tiempo para compartir. Male, te paso. Hola, bien, bueno, muchas gracias. Hay una presentación que traje, Migrantas Castilla se llama. Bueno, me presento mientras tanto, mi nombre es Malena Castilla, soy de la Universidad de La Matanza, soy investigadora del CONICET. Muchas gracias por invitarme a esta mesa, a las chicas de Migrantas, por compartir con las compañeras. Y todavía no está, pero bueno, un poco la presentación de hoy la titulé Expulsiones y Extractivismo, y el objetivo es analizar un poco estas problemáticas que venimos discutiendo desde que empezó la presentación sobre conflictos ambientales. Yo trabajo hace más de una década en la provincia de Chaco y hace unos años ya estoy trabajando en la región metropolitana de Buenos Aires con poblaciones indígenas y viendo un poco cuál es el vínculo que existe entre, ese es el de Sole, el PowerPoint, podemos cambiar. Viendo un poco el vínculo que existe en estas problemáticas vinculadas a los extractivismos, el cambio climático y estas migraciones, a mi entender, poco discutidas en Argentina, que son las migraciones ambientales. Bueno, no sé mucho cómo seguir porque tengo mucho mapa, entonces básicamente contarles que la región chaqueña donde yo trabajo está ubicada al norte del país. Es una región donde desde el siglo XX la profundización del modelo extractivista avanzó sobre los territorios. Este proceso de extractivismo se dio de la mano de empresarios, organizaciones internacionales, organismos nacionales, públicos y otros actores que fueron incidiendo en estos proyectos extractivos. Ahí está, perfecta, es la siguiente. Esa, bárbaro. Muchas gracias. Bueno, estos actores entonces empiezan a extraer estos bienes comunes que se encuentran en la región, sobre todo a partir de la década del 90, de la mano del agronegocio, con la instalación de la soja transgénica. Y este proceso se va a dar en paralelo a diferentes avances territoriales y acaparamiento de bienes comunes como son el agua y los territorios y las tierras, ¿no? Entonces encontramos que en la región chaqueña la superficie cultivada con soja aumentó
considerablemente desde la década del 90 hasta la actualidad, se duplicó en algunos casos, a pesar de tener la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, por ejemplo, que es una ley que establece cuáles son las áreas de conservación de bosques que está prohibido desmontar, y a pesar de que en el 2007 se estableció esta ley, los desmontes continuaron. Podemos ver en el mapa, en la siguiente filmina, ahí está, en el mapa, los puntitos negros son los desmontes que hubo en la región chaqueña, ¿no? Y en el gráfico lo que se ve es el avance de la producción de soja, maíz, soja y maíz en diferentes provincias de la región. En paralelo con esto, como les decía, la introducción de la soja transgénica implicó también la fumigación de estos productos. Y en el mapa los puntos violetas representan conflictos ambientales producto de la aplicación de agrotóxicos, sobre todo entre las poblaciones locales, compuestas por comunidades indígenas, pequeños productores y campesinos, fundamentalmente. Todo esto se enmarca dentro de un complejo entramado de actores, como les decía antes, pero también de infraestructuras que se van desarrollando a lo largo del territorio. De manera vertical tenemos la hidrovía Paraná-Paraguay, a partir de la cual el 80% de las producciones de Argentina se exportan a mercados internacionales. Y de manera horizontal tenemos diferentes corredores que conectan los diferentes océanos. En el caso de la región chaqueña está el corredor bioceánico del eje Capricornio, que conecta el Pacífico con el Atlántico. Entonces tenemos salida a los dos puertos, y esta región, particularmente en Argentina, es sumamente estratégica porque tenemos litio y agro, ¿no? Todo esto para dar cuenta de un proceso que se va desarrollando en toda Argentina, en toda América Latina y en la región chaqueña en particular, que tiene que ver con estos avances de infraestructuras para el desarrollo, o como dice Vampa, para el mal desarrollo, que lo que hacen es aumentar la comercialización y la producción de la región en pos de aumentar las ganancias de un sector privilegiado que es el empresariado nacional y transnacional. Paralelamente, yo estoy pasando las filminas y claro, no la estoy pasando yo. Siguiente, ahí está la hidrovía, ahí está el corredor bioceánico. Siguiente, perdón. Ahí están algunas obras de desarrollo, ¿no? Corredores viales, sobre todo, infraestructuras férreas, infraestructuras hídricas, grandes obras. Siguiente. Y acá estamos en sintonía. Y acá están las obras que tienen las comunidades locales, ¿no? El acceso al agua para las comunidades indígenas son como se ve en la foto de la manguerita que sale del suelo, o la de una sala de salud que está en la otra punta, que está completamente abandonada y donde se atiende parte de la población. Paralelamente, como les decía, los conflictos se incrementan, las fumigaciones crecen. En el 2021, en 2 localidades de Chaco, hubo 700 personas que fueron al hospital por fumigaciones. Los desmontes continúan con procesos judiciales de por medio, conflictos, etc. Siguiente. Y lo que encontramos, y ahora yendo un poco más al tema de migraciones ambientales, es que IDMC establece que entre el 2008 y el 2021 cerca de 160.000 personas se desplazaron en Argentina, y que de ese total cerca del 40% pertenecían a la región chaqueña, ¿no? No existen datos oficiales que hablen de esto, con lo cual es bastante difícil poder establecer comparativas y análisis, pero sí podemos ver los datos del censo que muestran, como se ve en el gráfico, que entre el censo del 80, del 91, 2001 y 2010, el aumento de la población urbana en detrimento de la población rural fue creciendo. Siguiente. Ahora bien, me parece interesante también discutir esto de, IDMC dice, estas migraciones son producto del cambio climático. Y todo lo anterior que les decía, me parece que tenemos que problematizar a qué nos referimos cuando hablamos de cambio climático.
Y en realidad lo que estamos hablando, en este caso por lo menos, es del extractivismo y lo que ello genera. Como soy antropóloga, traigo las voces de algunos de los actores que entrevisté en mi trabajo de campo, que son poblaciones que están asentadas en la región metropolitana de Buenos Aires y que vienen de la región chaqueña. Y, sí, gracias. Y dicen, ¿no? El río se había llevado nuestra casa y no pudimos volver porque privatizaron nuestras tierras. Se vino la seca, después reencauzaron el río con estas grandes obras de infraestructura y ahí vino la miseria. Cuando destruyeron todo el monte para la soja no pudimos mariscar, cazar, recolectar, pescar, por los desmontes vinimos. ¿No? Siguiente. La pregunta entonces es, bueno, ¿dónde van estos, en vez de migrantes ambientales, me gusta hablar de expulsados, ¿dónde van estos expulsados por el extractivismo? Y encontramos que a los grandes centros urbanos, principalmente la región metropolitana de Buenos Aires, una de las regiones más grandes, con mayor cantidad de habitantes y con grandes problemas habitacionales, ambientales, hídricos, tiene cuencas altamente contaminadas. Siguiente. Y a partir de un trabajo que estuvimos haciendo con estudiantes de la Universidad de La Matanza, analizamos más de 500 fuentes, tesis doctorales e investigaciones de colegas, artículos periodísticos, etcétera, donde pudimos ver que, siguiente, la población que está en la región metropolitana de Buenos Aires tiene o convive con conflictos ambientales similares a los que veíamos en la región chaqueña. Fumigaciones, contaminación del agua, conflictos territoriales, déficit en la gestión de residuos, ¿no? el trabajo de las compañeras, y los mismos problemas de salud, digestivos, respiratorios, neurológicos, dermatológicos, etc. Siguiente. A partir de eso lo que hicimos fue un mapeo donde pudimos cruzar la base de datos de comunidades indígenas registradas por el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas y los conflictos ambientales que relevamos, y coinciden los mismos lugares. Las casitas son las comunidades indígenas, las calaveras son los conflictos ambientales. Siguiente. En paralelo, y es importante mencionar que también son los mismos lugares donde hay mayores niveles de hacinamiento y mayores niveles de necesidades básicas insatisfechas. Siguiente. Voy rápido porque el tiempo. Y acá un poco lo que decía Natalia en la mesa anterior, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con este racismo que no se identifica así? Pero sí que existe un proceso de invisibilización y criminalización de las comunidades indígenas cada vez mucho más intenso. Y otra vez, actores con los que nos entrevistamos nos decían, bueno, venir a Buenos Aires no mejoró mi vida, yo no estoy donde era feliz, yo creo que acá estás peor, lo que hacen muchos hermanos es tratar de sobrevivir. Otra compañera decía, yo tengo un comedor comunitario para 70 chicos, muchos tienen miedo porque les dicen que son indios, que vienen de las villas, y siempre está ese temor. Siguiente. Ya para terminar, me parece interesante, y un poco retomando lo que decía Walter también en la ronda de preguntas, hay urgencia de tener respuestas, y me parece que una respuesta posible es repensar estas categorías con las que trabajamos. No sé, traigo esta imagen de Greenpeace que hizo un documental sobre huir del clima, ¿no? Y me parece que, por lo menos en Argentina, no podemos hablar de que la gente huye por cuestiones climáticas, sino que huyen por el extractivismo. Eso nos permite también repensar estas poblaciones en origen y en destino y entender que tienen trayectorias tóxicas que vienen arrastrando y que se profundizan en estos territorios donde finalmente se asientan. Creo que todo esto y otra posible respuesta es repensar la matriz productiva, efectivamente, que tenemos en Argentina y en América Latina en general, y generar modelos que transformen un poco esta discusión. Muchas gracias. La siguiente es el muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Malena. Escuchamos ahora a Lorena Cañuqueo, Ella es investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro, pertenece al grupo de investigaciones sobre territorializaciones, alteridades y agencia colectiva en Nor Patagonia.
Lorena, te escuchamos. Gracias. También tengo una presentación ahí. ¿Sí? Cañuqueo. Dice, está como bien identificable. Bueno, Quiñé Mari Piafin Tafachanto, Com Taimon, Alcotolelo Tufachino Tramo, Incheta Nicupan, Puelmapo Tubonmu, Mapuchingenda Inche, Cupaluta Tufa Traunmu, Mañun Kulimuinta Com Ta Migrantas, Putroquín, Tamu Manguilogun. Mi nombre es Lorena Cañuqueo, soy mapuche, de este lado de la cordillera, del Puelmapu, y quería agradecer enormemente otra vez a mis compañeras del equipo Migrantas porque nos están haciendo pensar poderosamente desde el territorio, desde las organizaciones, desde los barrios, todas aquellas cosas que parecía que no teníamos, y nos están haciendo ver la importancia y la potencia que tienen nuestras redes comunitarias y nuestro también querer volver a retornar al territorio de otras maneras. Voy a tratar de ser breve, a mí me cuesta un montón porque me gusta hablar, pero quería compartirles la experiencia pensando en esta mesa de lo que está sucediendo lamentablemente dentro de la Norpatagonia y específicamente dentro de la provincia de Río Negro, de donde yo provengo, donde está mi comunidad y donde está mi espacio de trabajo. Porque digo, lamentablemente tengo que estar en esta mesa porque el proceso neoextractivista también se ha instalado también en la Norpatagonia desde hace mucho tiempo. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Quería, de todas maneras, comenzar ubicándoles en un mapa, cartografías un poco impuestas y demás, pero para que nos podamos ubicar dentro de Abya Yala, donde está el territorio al que pertenecemos los mapuche, que es Gualmapu, y que hasta fines del siglo XIX fue un territorio autónomo. Creo que fue uno de los últimos territorios indígenas en ser incorporados al concierto de los estados-nación modernos latinoamericanos. Eso hace que tengamos un poquito más de 200 años de colonización, es muy poquito con respecto al proceso colonizador del resto del continente, pero también tiene una impronta muy particular dentro de la configuración de este Estado nacional. Escuchaba a las compañeras recién hablar sobre el racismo. Creo que si podemos pasar a la siguiente, si no entendemos como algunas concepciones de base que nos hacen pensar cómo nuestros territorios fueron incorporados y colonizados, cómo fueron arbitrados los mecanismos de desigualdad desde la fundación de este Estado, no vamos a poder entender los procesos actuales. Entre ellos, el proceso de invisibilización de las prácticas racistas de las que somos todos partícipes. Entonces yo quería traer este mapa, porque esto, espero que lo estén pudiendo ver bien, es lo que grafica qué sucedió dentro de ese proceso de colonización e incorporación forzosa de nuestros territorios al Estado moderno argentino. Y lo que estoy compartiendo es una investigación que hicimos con un grupo al que pertenezco también, que es la Red de Política Indígena sobre Genocidio a la población indígena, que pudimos cartografiar o mapear los desplazamientos forzados que sobrevinieron como uno de los efectos de la política genocida del Estado argentino contra los pueblos originarios. Entonces la Patagonia, el Gualmapu, se incorpora en estos procesos. O sea, hay un primer proceso de movilidad forzada, de desplazamiento forzado, hacia lugares muy lejos, muy lejanos de los lugares de origen de las comunidades. Entonces eso creo que es fundamental entenderlo, sobre todo en un encuentro como este, porque la constitución del Estado moderno se basó en que, por lo menos en el caso mapuche, nadie quedara radicado en el lugar de donde era originario. Y eso hace que los procesos de rearticulación contemporáneos tengan un efecto acerca de cómo dimensionar el territorio, la vuelta al territorio, la revinculación con el territorio. Eso por un lado. Por otro lado, hay un proceso de fuerte invisibilización y negación de este proceso en la estructura narrativa de la sociedad nacional. Entonces, de esto no se habla. Entonces, partimos de la base de que todos entendemos que venimos de los barcos, que esa es la migración, ¿no? Pero no se habla de estas otras migraciones, como decía recién la compañera Malena, porque no está dentro de nuestro imaginario, de nuestro horizonte social. Y no estoy hablando de los planificadores de políticas públicas solamente, estoy hablando también de quienes lideramos o representamos o formamos parte de organizaciones sociales de base. Entonces me parece que es importante poner en debate también cómo se fundó este Estado moderno a partir de estas relocalizaciones forzadas. Y otra cuestión interesante que nos hace pensar los estudios sociales y la relación interdisciplinar es que
anteriormente a esto no es que no existían movilidades en las poblaciones indígenas. La movilidad es parte de una concepción de uso y de práctica tradicional ancestral. Nosotros nos movíamos de un lado al otro de la cordillera, desde el Pacífico al Atlántico, desde el norte hacia el sur, y esos desplazamientos explicaban muchos de nuestros orígenes y trayectorias vinculares con el territorio, nuestras genealogías familiares, nuestros linajes, nuestras formas de concebirnos como personas. Pero lo que viene después es un proceso de migración forzada diferente. Entonces hay un proceso de movilidad condicionada que además profundiza fuertemente la desigualdad de quién puede circular por ciertos lugares. Entonces creo que si no entendemos estos procesos de constitución, repito, fundacionales de los estados, nos vamos a perder una parte por lo menos de los procesos actuales que estamos analizando, por eso lo quería traer acá, ¿sí? Digo, el proceso de fijación de poblaciones es un proceso instaurado por los estados modernos, no es una lógica que viniera de los pueblos indígenas. La movilidad es una práctica ancestral, sí, para decirlo corta. Pasemos a la siguiente. ¿Y qué pasa ahora? Digamos, ¿por qué estoy en esta mesa? Como les decía, lamentablemente ahora nosotros tenemos que aprender a ver otras categorías que tienen que ver con qué es el extractivismo, por qué se le llama neoextractivismo en este momento a los procesos que están ocurriendo, porque si bien hay un proceso de 500 años en este continente de extractivismo, los recientes procesos de monetarización y digamos de androcentrismo que se refuerzan en este proceso de economías liberales, neoliberales o neocapitalistas, como los llame determinados marcos teóricos, lo que está haciendo es nuevamente fragmentar y desvincular a las poblaciones de los territorios a partir de estos procesos donde se están instalando estas corporaciones. No son tantas. Parece que fueran muchos sellos, pero son poquitos. Y lo que está graficado ahí es un mapa oficial del Registro Nacional de Tierras Rurales, que funcionó en Argentina hasta el 2015 como política pública, y lo que hacía era graficar la cantidad de procesos de extranjerización que había sobre tierra rural. Entonces, para que ustedes vean, ese territorio que era parte de la configuración del pueblo mapuche en algún momento, que era Wallmapu, ahora está pretendido por corporaciones extranjeras que básicamente se basan en lo que se llama la extracción de recursos del petróleo, del gas, del litio ahora, la megaminería, el uranio y las llamadas producciones o economías verdes, ¿sí? Vamos a la siguiente, porque ya se me está pasando el tiempo. Y este es un mapa que elaboraron distintos actores en la provincia para hacer como un foco dentro de la provincia en la que yo habito. Todos esos puntitos que parecen que están haciendo una especie de colador en el territorio son los proyectos extractivistas en este momento. Y solamente los que pudimos mapear hasta el 2022. Es decir, que hay muchos más que no sabemos que están vigentes, pero que van a empezar a producirse, ¿sí? En el marco de estas economías globales de cambio climático y de renovación de energías en función de sostener procesos capitalistas en otra parte del mundo que van a afectar gravemente a nuestros territorios. La siguiente, por favor. Entonces, lo que nosotros nos está haciendo pensar, y por eso proponía pensar desde la interdisciplinariedad y de los enfoques feministas, es qué es lo que necesita reactualizar el proyecto extractivista, no solamente pensando en términos genéricos o globales, sino en términos de constitución local, de territorio local en Argentina, en la Norpatagonia. Para nosotros, lo que no estamos descubriendo nada, digamos, es cosas que se han venido diciendo. Primero, entender la naturaleza como recurso es algo que se necesita reforzar permanentemente, es decir, disociarnos a las personas del territorio que ocupamos. Insisto, no estoy diciendo nada nuevo, pero es algo que se está reforzando en la política pública, de dejar de entender que nosotros tenemos algo que ver con lo que está sucediendo en el territorio y que no tenemos otra forma de vincularnos que no sea a través de la extracción de lo que necesitamos para la vida. El otro tiene que ver con el proceso de racialización y racismo, y pido que pasen a la siguiente, antes de que se me termine el tiempo, porque tiene que ver con esto. Estas son imágenes de mi territorio, de mi provincia, que están ocurriendo desde la pandemia. En plena pandemia empezaron estos procesos de exploración, en función de buscar litio y uranio sobre todo, pero que tienen que ver con lo que ustedes están viendo del otro margen de la imagen, que son acompañados por fuertes políticas de militarización,
o políticas de seguridad. Entonces, el extractivismo viene necesariamente, que lo que ha venido ocurriendo en otras partes del continente, con procesos fuertes de políticas, de aplicación de políticas de seguridad, y que viene atada al racismo porque nuevamente los indígenas somos estigmatizados como un otro peligroso para la nación. Ponemos en riesgo la aplicación de política pública, que supuestamente está destinada a la explotación y extracción de recursos, y el pago de la enorme deuda externa que tiene este país, pero que nosotros nos convertimos en un obstáculo que debe ser superado ya no a través de políticas asistenciales o sociales como venía ocurriendo con los gobiernos progresistas, sino ahora a través de políticas de seguridad desde el gobierno de Macri hasta ahora. Paso a la siguiente, por favor, que ha generado que estas personas sean víctimas, son integrantes de nuestro pueblo que fueron víctimas en distintos procesos y son todos jóvenes o mujeres que han participado de procesos de recuperación de territorio o de defensa territorial y que han sido asesinados por el Estado argentino. Paso a la siguiente. Me gustaría nombrarlos, pero no tengo tiempo. Entonces, ¿qué digo sobre esto? Una cosa que me está haciendo pensar mucho migrantas, es decir, nosotros tenemos estrategias de defensa territorial que son mínimas parecieras frente a todo este concierto. Y todas estas políticas que no son coyunturales, sino que son devenidos de procesos históricos muy arraigados dentro de la sociedad nacional, y que lo que estamos haciendo es básico, defender territorialmente con la presencia en los territorios. La siguiente, por favor. La realización incipiente para entender qué es el extractivismo, por qué vienen a nuestros territorios. Y acá quiero hacer un énfasis particular que tiene que ver con que muchos de estos talleres que ustedes están viendo ahí, algunas imágenes gráficas, sobre entender el extractivismo y el derecho indígena como herramienta de defensa territorial, también son coordinados mayoritariamente por mujeres, mujeres jóvenes. La siguiente, por favor. Y que también estamos pensando articulaciones entre proyectos de investigación, el equipo donde yo formo parte, y comunidades indígenas para mapear no solamente dónde están ubicados los extractivismos, sino de qué manera esos extractivismos, esos procesos extractivistas en la Nor Patagonia están vinculados entre sí, porque de nuestras comunidades de la meseta se sacan las arenas sílices para el fracking petrolero que ocurre en Vaca Muerta, ¿sí? Pero además tratar de entender que tanto en Vaca Muerta como en la meseta hay comunidades indígenas que tenemos que empezar a unirnos para poder defender el territorio. Entonces graficar o el mapeo nos permite ver eso. Ya termino. Y la siguiente, por favor. Bueno, y la siguiente, perdón. Esas son estrategias comunicacionales. Tiene que ver con, quería compartir algunas preguntas y no me las quiero dejar pasar antes que se me termine, ya se me pasó el tiempo. Pero digo, en este contexto que parece tan adverso, una de las cosas que nos está obligando a pensar esta implementación de proyectos extractivistas dentro de nuestros territorios es ver cómo esos extractivismos están interpelando particularmente a las masculinidades en nuestros territorios. Porque son aparentemente, cuando se habla de fuentes de trabajo o nuevas economías que llegan a los territorios, se está pensando en una fuerte masculinización de esa fuerza de trabajo que podría llegar a ingresar a esas economías. Y lo que nos pone en tensión también es qué tipo de modelos alternativos estamos pensando desde las comunidades, no solamente como resistencia, sino como reexistencia, como han dicho en muchos lugares, a partir de volver a pensar desde nuestros saberes lo que hemos construido en términos ancestrales, pero desde los planteos del presente. Eso lo digo básicamente porque no solamente queremos pensar las desigualdades que han ocurrido históricamente, sino poner en práctica algunos modelos alternativos de vida que tienen que ver con el derecho al retorno al territorio, ¿sí? Entonces, el retorno al territorio, quiero decir, desde esas migraciones siempre se han mapeado, como decía alguien aquí hoy en la mesa, desde la zona rural hacia las ciudades, ¿no? Nosotros ahora estamos queriendo volver de reexistencia, de defensa territorial y también de proyecto de vida desde el deseo y la esperanza, volver desde las ciudades hacia el campo, pero no de cualquier manera. ¿Sí? Entonces, todo eso es como un poco lo que me han hecho pensar de entre ayer y hoy las compañeras de migrantes y les agradezco un montón y pido disculpas por pasarme esos 2 minutos. Muchas gracias, muchas gracias. No, que siempre es el lugar antipático el de cronometrar. Bueno, muchísimas gracias. ¿Seguimos con las presenciales y después pasamos a la de Delia o pasamos a la de Delia? No sé cómo está previsto. Delia, ¿estás ahí?
Si no... Hola, ¿qué tal? Ahí estabas. Bueno, dale, entonces te escuchamos. Delia Ramírez, de esta universidad, integrante del programa de Estudios Rurales y Globalización, que está haciendo una estancia de investigación en estos momentos en Guadalajara. Así que te escuchamos desde acá. Un gusto, me encantaría estar ahí con ustedes. Se nota la calidez y la calidad de las intervenciones y es distinto estar lejos y en una camarita. No traje tampoco PowerPoint justamente porque ya me parecía demasiado y voy a tratar de ser breve justamente porque es más difícil sostener la atención con estas nuevas formas, pero que por suerte existen, así podemos estar presentes en esta oportunidad que realmente es muy interesante lo que están planteando las chicas de Migrantas, así que felicitaciones. También empiezo por solidarizarme con todas las personas que están perdiendo el empleo o en riesgo de perder el empleo, y bueno, y contar, ¿no es cierto?, que esto que está ocurriendo, que nos está afectando a las universidades y también a los investigadores del CONICET, es un proyecto orquestado que tiene que ver con la destrucción de una forma de hacer ciencia. Las chicas de Migrantas, y algunos de ustedes saben que yo soy hija de migrantes, ¿no? Mis padres son paraguayos, yo soy como la primera generación de todo mi árbol genealógico que llega a la universidad. Entonces, este proyecto de destrucción lo que viene es a interrumpir eso, a que una persona que pudo acceder a la universidad, no solo gracias al esfuerzo de mis padres, sino gracias al esfuerzo de personas como los indígenas y los migrantes que muchas veces no llegan a la universidad, no puedan dedicarse a este trabajo que es para nosotros también una vocación, ¿no?, que es la investigación. Así que bueno, luego de esta pequeña intervención, contarles que bueno, yo trabajo con comunidades afectadas por el agronegocio forestal en la provincia de Misiones. Estoy hace unos 10 años o un poco más trabajando sobre esos temas, específicamente en la región del Alto Paraná Misionero, que quizás muchos de ustedes conocen este lugar porque habrán ido a las cataratas, ¿no?, que es el principal atractivo de la región. El Alto Paraná Misionero se compone por 3 departamentos: Iguazú, que está al norte, que está, ahí están las cataratas; El Dorado y Monte Carlo. Mi aproximación ha sido fundamentalmente etnográfica y trabajando también en colaboración con las comunidades afectadas. Yo vengo trabajando fundamentalmente con agricultores familiares de pequeña escala, de rasgos campesinos, aquellos que están justamente en esa situación de vulnerabilidad que comentaba Malena, de migraciones constantes. Muchas de estas colonias obreras han desaparecido en los últimos 15 años, producto de las migraciones rurales, y allí donde había poblaciones, comunidades muy organizadas, con escuela, iglesia y todas aquellas instituciones que sirven para el bienestar de una comunidad, hoy día se extienden plantaciones de pino. Pero en el último tiempo comencé a trabajar también con comunidades indígenas guaraní, que son quizás los más perjudicados por este proceso de despojo. Y eso es lo que estoy haciendo actualmente en esta estancia de investigación en Guadalajara, México. Si bien es una primera aproximación, el deseo es poder avanzar trabajando en colaboración con la producción, con estas comunidades, ¿no? El acaparamiento de tierras promovido por el agronegocio forestal lleva muchos años, o sea, por la forestación intensiva lleva muchos años, y por el agronegocio forestal fundamentalmente a partir de la década del 90, a partir de la llegada de una empresa transnacional, Arauco Sociedad Anónima, que tracciona los procesos de acaparamiento de tierras. Sin embargo, no se puede reducir a una sola empresa
sino también a múltiples empresas nacionales y también locales que tienen dinámicas similares en las formas de producción, pero también las formas de gestión del territorio, e inclusive muchas veces aquellos empresarios locales son muchas veces incluso más agresivos y violentos que las transnacionales, como hemos visto en el caso de Colonia Delicia, con una comunidad de agricultores familiares que ha vivido todo tipo de acoso en los territorios hasta el incendio de las casas. Algunos de los impactos que podemos mencionar que se han producido en esta región es la caída de la población rural, como ya comentaba, que es una situación que se ha extendido también en el resto de la Argentina, pero que en el caso de Misiones, que es una de las provincias que sostiene una importante cantidad de agricultores familiares, cuando uno desglosa las cifras, puede ver que es en el Alto Paraná, en esta región donde ha avanzado la modernización de la forestación, donde más se ha visto la pérdida de población rural. Por otro lado, los arrinconamientos que están viviendo estas poblaciones, no solamente por la expansión de los cercamientos que generan estas cortinas de pinos, sino también por el desempleo, que se ha notado de manera muy fuerte a partir del 2008 con la introducción de una máquina que se llama Harvester, que es una especie de garra que cosecha varios árboles a la vez, los descorteza y desplaza el trabajo de aproximadamente entre 80 a 100 personas, 80 a 100 obreros rurales por máquina. Una máquina puede trabajar las 24 horas con 3 operarios, ¿no? Y esto se suma, estos desempleados se suman a los que ya se produjeron en la primera etapa de la inserción de este agronegocio forestal, cuando vinieron las fumigaciones a desplazar todas esas tareas manuales como macheteado, carpida, etc. Y por otro lado, este arrinconamiento se caracteriza también por la incidencia o desatención del Estado a partir de la no atención, a la redundancia, de derechos sociales, económicos, vinculados también con las infraestructuras, los servicios de agua, salud, educación, caminos, electricidad. Entonces las comunidades despojadas no solamente por el agronegocio forestal y sus dinámicas de acaparamiento de tierras, sino también por la desatención del Estado, que no garantiza estos servicios tan necesarios para poder permanecer en un territorio. Y una de las consecuencias más importantes que ha afectado a las comunidades indígenas, sobre todo, y retomando la exposición de la compañera indígena que se realizaba recién, ha sido un proceso de sedentarización forzada, que es una categoría que utiliza una antropóloga, Marilyn Cebolla Badi, porque estas comunidades vivían del monte, por lo tanto se trasladaban dentro de Misiones y también a través de las fronteras. A partir del avance del mercado de tierras, de la privatización y también de los procesos de institucionalización, de regularización de tierras, los indígenas Mbuyá guaraní se ven forzados a sedentarizarse, ¿no? a quedarse en un territorio. Pero también hemos visto situaciones de violencia directa, como les comentaba recién, la que ha vivido Productores Unidos de Delicia. La compañera Betty Mendoza ha visto su casa quemarse, aún teniendo ella niños pequeños. La presencia policial hostigando a las comunidades indígenas, muchas veces con la presencia también de seguridad de las empresas.
Y también una situación muy preocupante que está vinculada con lo que mencionaba Malena recién sobre el calentamiento global, que son los incendios, ¿no? Y bueno, ahí va a hablar Marina también, y con las compañeras estuvimos participando en un libro que se llama La Argentina en Llamas, donde yo cuento justamente el despojo que está viviendo una comunidad, la comunidad de Puente Quemado 2 en Garuape, a partir de un incendio que se propagó justamente por los pinos de la transnacional. Esta combinación entre los pinos, que son altamente inflamables, más el calentamiento global, más la sequía, hace que realmente la situación sea muy preocupante, y entonces uno se pregunta si son los incendios la última fase de los despojos. Y ahí con el caso, con lo que sucede con los incendios, se pueden ver desigualdades de todo tipo, ¿no? Las desigualdades de género, las desigualdades de clase, las desigualdades étnicas, las desigualdades que se expresan no solo frente a la posibilidad de evitar un incendio, sino también en el momento de paliarlo, porque lamentablemente el personal va más rápido cuando llama a la empresa, que además tiene un montón de equipos para combatir un incendio, que cuando llama a una comunidad. Y las posibilidades que tiene una comunidad también de recuperarse luego de un incendio, y la asistencia a la que es merecedora una comunidad según sea su grupo social, su clase social y su género también. Y vemos también con el caso de otra experiencia de mujeres organizadas como el calentamiento global y sus expresiones, como por ejemplo la sequía, afectan mucho más a las mujeres, que son aquellas que están más dedicadas y que cuidan los cultivos de las huertas, que son los más sensibles frente a la sequía. Entonces, muchas veces estos cultivos no son valorados porque no son economías de renta. Entonces las mujeres ven destruirse el trabajo de todo el año. Eso afecta a la posibilidad de alimentar a sus familias, pero afecta también moralmente, afecta también emocionalmente, afecta también psicológicamente. Y esas son cuestiones que no son mencionadas cuando hablamos de despojos. Y lamentablemente los montes se siguen destruyendo, siguen habiendo denuncias, a pesar de aquellas leyes que hoy también vemos que, aunque son los únicos instrumentos con los que a los que podemos atenernos, también están en riesgo. Vemos que continúan los desmontes, y con ello no solamente la posibilidad de alimentarse de algunas comunidades, sino también de obtener de ahí los insumos necesarios para las artesanías, para las actividades económicas, para la medicina. Y con la destrucción de montes y de esa medicina también se destruye un conocimiento, porque esa experiencia se traduce de manera oral y de manera demostrativa. Así es como se construye ese aprendizaje en las comunidades indígenas de Aguará. Además de la destrucción, ¿no es cierto?, de lugares sagrados, rituales, ceremoniales, la biodiversidad animal, vegetal y las reservas de agua. Pero bueno, en los últimos años, lo que ya tengo que ir terminando, me avisan cuando tengo que terminar, se han visto también experiencias de resistencia importantes, como la de Piraí, kilómetro 18, productores independientes de Piraí, que han conseguido una ley para poder hacer uso del territorio, hacer un cambio al uso del suelo, un cambio productivo, que ha significado también un cambio de identificación, pasar de ser vecinos a ser productores de alimentos. Sin embargo, esta ley no se está cumpliendo, solamente se han entregado 166 hectáreas, y todas las medidas del gobierno actual o vienen a tratar de combatir esta experiencia, y en esto es fundamental el vaciamiento que se está produciendo. Son los técnicos de esa institución los que más se han comprometido con este proceso. Pero también es fundamental el programa Pro Huertas del INTA para la asistencia de estos productores.
y la destrucción del Instituto Nacional de la Yerba Mate implica no poder tener un precio justo para quien trabaja de la yerba mate. Entonces, todo esto no solamente atenta contra una organización de productores, atenta contra la posibilidad de construir una experiencia de producción colectiva agroecológica. Entonces, es una agresión mucho más importante de lo que podemos pensar en términos de lo coyuntural y lo inmediato, y que se inserta en un proceso estructural de largo plazo, de avance del agronegocio y de destrucción de todas aquellas experiencias que no se insertan en esa lógica de penetración del capital. Entonces lo que se busca es destruir una experiencia que puede resultar un mal ejemplo. Pedir que vayas y en los cerrando. Últimos años... Perdón, Delia, te interrumpimos. Perfecto. Para pedirte que vayas cerrando para que tengan tiempo todas las compañeras de intervenir. Bien. En los últimos años se están viendo alianzas entre comunidades indígenas y campesinas que son de total antecedente en esta región. No es mi intención, quiero valorar justamente esos esfuerzos que están haciendo esas comunidades por dialogar y construir una estrategia de política y económica compartida y un acercamiento en términos también culturales. Por eso me parece que es esperanzador y esperemos que podamos potenciar nosotros también desde nuestro lugar. No es mi intención ser una traductora de las experiencias de las comunidades locales ni de tomarlas como fuente. Entonces simplemente quiero cerrar con un texto que está escrito en 1979 por un cacique, son palabras de un cacique indígena que se llama Pay Antonio, de la comunidad de Fracrán. Nosotros estamos ya completamente pobres, está cara la carne, nosotros ya no comemos más carne de vaca, y los bosques no son hermosos, son muy feos los bosques, porque para nosotros ya no hay más bosques. Eso que llamamos bichos ya no existen más, venados, cerdos, montes y todo lo demás. Y aunque existan, nosotros no los matamos. Y yo ya no me hallo más. Aquí yo ya no me hallo más. Si el gobierno puede, si puede el gobernador, me ha de dar un lugar en donde abunden los bichos. Aunque no sean bosques, aunque no sean, que no me presten más nada. Yo ya no necesito más herramientas. Un lugar en que haya un poco más de bichos que me consiga si puede el gobierno. Gracias. Muchas gracias, Delia. Pasamos ahora entonces a escuchar a Soledad Fernández Bouzo. Soledad es parte del Instituto Germani, de la UBA, investigadora del CONICET. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes creo, ¿no? Ya. Gracias a Migrantas, gracias a mis compañeras de mesa por este espacio, por la invitación, a Débora, a Natalia, a todas quienes están participando en la organización de este evento que bueno, nos da un poco de aliento y de respiro. Veníamos hablando, todo lo que venimos conversando en los pasillos es, bueno, un tanto desalentador. Y bueno, por eso celebramos estar acá charlando y pensando en, bueno, en cómo construir alternativas, ¿no? Que es en definitiva lo que entiendo que moviliza en gran medida este evento. En mi caso, yo tenía ganas de comentar un poco, bueno, mi formación en el instituto es más bien dentro del área de estudios urbanos, entonces desde hace muchos años trabajo con colectivos y organizaciones del sur del área metropolitana de Buenos Aires, con colectivos que vienen demandando contra la contaminación del riachuelo, contra la contaminación de los arroyos que son afluentes y en ese marco, bueno, me interesaba plantear algunas cuestiones que nos ayudan a pensar en clave urbana, si se quiere, ¿no?
porque bueno, América Latina está siendo en este momento la segunda región más urbanizada del mundo y las ciudades latinoamericanas fueron creciendo, bueno, un poco también a expensas de los procesos que contaban, bueno, Lorena, tanto Lorena como Malena, en relación a las expulsiones, ¿no? Digamos, de territorios habitados por poblaciones indígenas digamos, bien marcado, el crecimiento es bien marcado por un patrón desigual, por el cual se vienen incrementando los barrios populares, los llamados barrios populares en las periferias y en los intersticios de las ciudades con características muy particulares, ¿no? Con altos niveles de hacinamiento, todo lo que recién comentaba también Malena, ubicados mayormente en zonas de riesgo ambiental, de ambiental y sanitario, ¿no? Digamos, y donde desde la epidemiología crítica, y esto es algo que quería traer un poco a la discusión para que charlemos luego la cuestión de la salud, ¿no? Digamos, traer acá la discusión de pensar las dinámicas territoriales y espaciales en relación a, bueno, el impacto que tiene en la salud de nuestras poblaciones y en ese sentido traer los aportes de la epidemiología crítica y de los ecofeminismos críticos para pensar esto. En ese sentido, bueno, pensar a las ciudades latinoamericanas como una fractura del metabolismo sociedad-naturaleza en términos más clásicos de la ecología política, si se quiere, y en ese sentido también, bueno, como espacios que cada vez se están teniendo más problemas para generar vida, ¿no? Y para regenerar la vida, para más problemas para absorber recursos que generan impacto en la salud, la problemática de los residuos, todo lo que también vinieron charlando más temprano. Y en ese, bueno, yo no estoy pidiendo que pasen porque también estoy corriendo las diapositivas acá en la computadora y no en el pero si quieren pasar a las dos diapositivas más. También me parece que traer de la mano de la epidemiología crítica, pensar a los territorios en clave hidrosocial, desde la ecología política del agua, ¿no? Pensándolo como, bueno, flujos donde nos relacionamos a través de flujos de poder, donde el agua es un elemento importantísimo, ¿no? para sostener la vida, y en donde también esto de pensar el territorio como espacio donde se juegan los procesos destructivos, que en definitiva, bueno, todos lo que vinieron mencionando tanto Malena como Lorena como Delia, en relación a los múltiples extractivismos, que son procesos que generan, que están orientados hacia generar malestar, enfermedad, muerte, y que por el contrario, las experiencias comunitarias, las resistencias que podemos, con las que trabajamos en muchos casos en los territorios, bueno, intentan ir a contrapelo, ¿no? De esas dinámicas y generar procesos protectores de nuestra salud o como mínimo garantizar un mínimo de supervivencia para garantizar en ese sentido un mínimo de salud y de bienestar. Y bueno, porque se me va a ir el tiempo, me queda un poco, directamente iría a la diapositiva, 2 diapositivas más en la que presento. Me interesa focalizar en el potencial, ¿no? que tienen las praxis ecofeministas, es decir, estas organizaciones territoriales que demandan por salud ambiental en los territorios, en contextos, como decíamos recién, urbanos más vinculados con dificultades con al acceso al agua potable, con la contaminación industrial, la contaminación de los arroyos, de los ríos urbanos. Bueno, focalizar en qué aportes podemos identificar, qué podemos aprender de las praxis ecofeministas en territorio, pensándolas como esto, ¿no? Como con este potencial de ir hacia territorialidades para la reproducción de nuestras vidas, como mallas de contención que en definitiva están orientadas a proteger nuestra salud. Y ahí pasamos a dos diapositivas más. Lo que
venimos trabajando en el equipo de investigación y bueno, desde la Cátedra de Teoría y Praxis de los Ecofeminismos es, en principio, bueno, dar alguna definición acerca de qué entendemos por praxis ecofeministas territoriales. La entendemos como un conjunto de acciones y de conceptualizaciones que producen colectivos generalmente feminizados, ¿no?, en el marco de dinámicas socioespaciales donde la vida en común de los cuerpos, de la tierra, del agua, de la naturaleza se ven amenazados. Pasamos a la siguiente. Y nos gusta pensar, estamos trabajando en esta definición de praxis ecofeministas como pensarlas como imaginaciones socioecológicas, en sentido de como experimentaciones sociales que que conectan procesos biográficos, personales, con procesos históricos y a su vez también con procesos ecológicos, y que en ese sentido pueden aportar, ¿no?, distintos recursos, saberes, conceptos, imágenes, para pensar horizontes democráticos de justicia ecosocial, que eso es lo que pareciera ser que está en juego en este momento, y muy particularmente en este momento, sobre todo si pensamos con el ascenso de las ultraderechas en el poder, ¿no? Pasamos a las dos diapositivas más, me estoy saltando diapositivas así como loca. En ese sentido me parece importante traer producciones, categorías que vienen de la mano de los feminismos indígenas y comunitarios de Abya Yala. Bueno, cuerpo-territorio es quizás la categoría que de la mano, ¿no?, de los movimientos feministas de los últimos años es la que más se extendió y la que más nos hace comprender qué es lo que estamos viviendo en nuestra época, pero también me parece que que es interesante ver la actualización o esta vuelta de tuerca que aporta Sofía Zaragozín como feminista comunitaria de Ecuador, que trae la idea de agua, cuerpo, territorio, para un poco dimensionar la importancia del agua en nuestras territorialidades, y a su vez, también la categoría de terricidio que nos viene enseñando el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, de la mano de Moira Millán, para dar cuenta de todos estos procesos de extractivismo múltiples, ¿no?, tanto en las áreas cordilleranas o más tradicionalmente pensadas como rurales, y también en las áreas urbanas, si pensamos en el extractivismo a manos del mercado inmobiliario, de los procesos de gentrificación y de los procesos de degradación ambiental a manos de industrias contaminantes. Y pasamos a la siguiente. Trabajamos con muchas de las experiencias que se dan en las metrópolis, particularmente en la metrópolis de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en esto de pensar en fuerzas sociales que están orientadas hacia proteger nuestra salud. Encontramos, por supuesto, las cooperativas de cartoneras como una de las experiencias más importantes, ¿no?, en ese sentido, de los últimos años, y este crecimiento desde la crisis de 2001 en adelante de su identidad como promotoras ambientales, ¿no?, donde ellas mismas asumen la tarea, como dicen, ¿no?, de enseñar y reeducar a la sociedad sobre la importancia del reciclado, de la separación de residuos en origen. La experiencia, la siguiente, por favor. La experiencia de trabajadoras de la tierra, ¿no?, y también el crecimiento de su identidad como productoras de alimentos saludables. Ellas mismas también dicen, demostramos que es posible cosechar sin contaminantes y vender a precios accesibles. Encontramos también colectivos de mujeres defensoras de los humedales, en este contexto también de extractivismo urbano vinculado con el avance sobre los humedales y sobre los montes nativos. Encontramos experiencias de mujeres que defienden las riberas, ¿no?, las zonas costeras, y las zonas de humedales en el área metropolitana, con una voluntad incansable, inclaudicable, por esto de no entregar la costa al extractivismo inmobiliario. Encontramos trabajadoras de escuelas y de centros de salud,
Pasaron. Ya está, se me están adelantando por suerte, muchas gracias. Encontramos experiencias de trabajadoras docentes, compañeras trabajadoras docentes y también trabajadoras de la salud, de espacios comunitarios de la salud, que bueno, se vienen haciendo responsables, ¿no?, de algún modo por lo que sucede en las inmediaciones a las escuelas y a los centros de salud, haciendo esta vinculación entre el agua, los cuerpos y el territorio. Bueno, acá tenemos a Beatriz Mendoza, ¿no?, una de las máximas referentes, si se quiere, en relación a la causa del riachuelo, a la lucha por la contaminación contra la contaminación del riachuelo. Bueno, lo que encontramos, digamos, uno de los resultados, si se quiere, entre comillas, o de los hallazgos de las investigaciones que venimos realizando con el equipo, es esto de marcar constantemente la prioridad de la salud, ¿no? Y en ese sentido pasamos ya, si se quiere, a la sí, toda, hasta el final, la última diapositiva. Que digo, para que charlemos y pensemos, insisto, ¿no?, en volver a remarcar la importancia de recuperar estas experiencias, las producciones, las conceptualizaciones, las categorizaciones de estas experiencias, de estas praxis en los territorios, bueno, de la mano de como decía recién, de la epidemiología crítica, para pensarlos como fuerzas sociales que están orientadas hacia proteger nuestra salud, y que por ende, y más aún en este contexto, pensar que en cómo las defendemos y cómo los potenciamos, ¿no? Cómo potenciamos este tipo de experiencias para disputar los sentidos en el debate público. Bueno, y es algo que me desvela, no tengo la respuesta, estoy acá también para que pensemos colectivamente un poco cómo, ¿no? ¿Cómo hacemos para fomentar la reivindicación de este tipo de experiencias como experiencias valiosas para, bueno, generar una ética del cuidado en nuestras sociedades en definitiva? Y a su vez, otra de las cuestiones para cerrar, ya con esto cierro, porque me estoy pasando, mil disculpas, es también la importancia, que es algo que se mencionó más temprano, la importancia de ver cómo desarticulamos el imperativo patriarcal de la ganancia, que es en el fondo lo que está detrás de cada uno de estos extractivismos, que también es los procesos destructores de nuestra salud que nos están preocupando, y más que nunca ahora, donde, bueno, los discursos oficiales son los discursos, bueno, del capital y orientados a generar territorialidades contra nuestras vidas, ¿no?, contra las posibilidades de sostener nuestras vidas. De manera que, bueno, esto lo dejo como pregunta, como inquietud. Me encantaría que podamos encontrar algún tipo de respuesta y, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Felicitaciones a las compañeras que nos invitan un poco a pensar lo que nos desvela, ¿no? Y no tenemos esa respuesta, esa certeza, porque es una tarea a construir colectivamente. Yo les voy a compartir simplemente algunas preguntas, pinceladas, para poner en común esto tan rico que nos compartieron y abrir el diálogo con todos ustedes. En principio, no sé si estuvo pensado originalmente así, pero vieron que las compañeras nos ofrecieron una radiografía casi geográfica del avance de los extractivismos en nuestro país. Y no casualmente tienen muchos puntos en común, ¿no? Donde vemos que hay algo de la yuxtaposición de desigualdades, de género, de clase, de esta historia de un genocidio fundando el Estado argentino, que, bueno, tiene mucho que ver con pensar de qué hablamos cuando hablamos de extractivismos hoy. Así que, bueno, voy a avanzar en tirar algunas pistas para ver si nos sirven para el debate.
En principio me parece que tenemos un desafío que todas las presentaciones de alguna manera nos ponen sobre la mesa, que es, bueno, ¿qué hacemos con esas recurrencias, ¿no? Digamos, porque si pensamos en los patrones, tanto en los patrones productivos como en el tipo de desarraigos que generan, como en las violencias que estructuralmente instauran, digamos, podríamos recortar por cualquiera de los ejes que se trajeron acá, y hay efectivamente un patrón común de avance de estos extractivismos que genera efectos muy simétricos, ¿no? Aparecía acá recurrentemente la cuestión del agronegocio, que ya no lo podemos pensar como algo de los pueblos fumigados, y lo mismo nos pasaría en los diversos. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esas repeticiones que de alguna manera nuestros trabajos de campo nos traen todo el tiempo y nos sistematizan ese hilo que es estructural, ¿no? Bueno, ¿cómo además de registrarlos y de sistematizarlos nos sirve algo de ese mapa más completo para pensar las alternativas, como decía acá la compañera? Malena nos hablaba de estas regiones tan emblemáticas como son el NOA, también la región metropolitana, para pensar la actualidad de las migraciones o las expulsiones ambientales. Y en ese sentido, bueno, dejar esa pregunta también, ¿no? Como frente a algo por ahí que sí ha sido muy estudiado, que es el éxodo rural, esto de que el agronegocio avanza y entonces las grandes urbes, los grandes cordones industriales, el Gran La Plata, en Córdoba, en Rosario, ¿no? Digamos, todos esos mal llamados asentamientos precarios se han ido formando de la mano de la extensión de la frontera agroextractiva, de la frontera agrícola, y esto que nos traen con la visibilización de, bueno, qué pasa en esta región metropolitana con esas trayectorias. ¿Qué nos dicen, de nuevo, eso que no tenemos datos oficiales, pero tenemos datos de colegas que han sistematizado estas estadísticas, qué pasó con el éxodo rural en los últimos años? Bueno, ¿cómo pensamos hoy el puente entre una pregunta que traía Malena, que tiene que ver con las trayectorias subjetivas de esas expulsiones, y la pregunta más grande, si se quiere, o más macro, de el reordenamiento de la matriz productiva argentina, ¿no? Que está todo el tiempo flotando y que a veces son dos dimensiones que pareciera que abordamos una o abordamos la otra. Bueno, ¿cómo pensamos en construir algo de ese puente? ¿Qué mecanismos invisibilizan esa trayectoria? ¿Son nuevos? ¿Son los mismos? ¿Son los que recorren la historia de estos extractivismos que hoy llamamos extractivismo recurrentemente, pero que si pensamos, no sé, en las crisis azucareras de Tucumán de los 60 también tenían que ver, ¿no? Con la expulsión de poblaciones del campo a las ciudades, y en ese sentido, la presentación de la compañera, de Lorena, nos traía precisamente eso, ¿no? Nos traía la historia y cómo pensar, cómo se reactualizan estas prácticas predatorias, de qué forma dialogan hoy los viejos y los nuevos acercamientos, qué pasa con esa historia de violencias que tenemos en Argentina y que vieron que una de las consignas de las movilizaciones en contra de los extractivismos suele ser que no hay licencia social, ¿no? Y que no. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la historización de esas violencias y con su incidencia hoy? ¿Son los mismos mecanismos? ¿Son otros? ¿De qué nos hablan? ¿De qué nos hablan en este contexto tan particular, ¿no? De un avance del cual ya empezamos todas nuestras presentaciones hablando, y que no casualmente va a incrementar sin duda las fronteras extractivas, digamos, que si podemos pensarlas como políticas de Estado en los últimos años, bueno, hoy estamos en una encrucijada en relación a la agudización de estos patrones productivos mayores. Entonces, bueno, ¿cómo pensar estos desarraigos y estas violencias en su historia en el presente? La presentación de Delia, que debe estar por ahí, nos traía también algo que me parece importante rescatar, que tiene que ver con los saberes, ¿no? Ella mencionó la cuestión del Instituto de la Yerba Mate, pero habló también de que en términos generales, cuando avanzan estos proyectos productivos, no solamente se deslocalizan producciones, formas de habitar, formas de vivir los territorios, sino también saberes que son invisibilizados por sobre otros, o podríamos hacer la pregunta desde otro lado, ¿qué saberes oficiales se necesitan producir desde nuestras instituciones para sostener estas prácticas productivas?
Y algo que también nos dejaba pensando la presentación de Delia y que creo que atravesó todas las presentaciones de las compañeras, es el carácter no natural ni accidental de la crisis, ¿no? De la crisis climática, de la crisis civilizatoria, de la crisis extractivista. Aparecía con los incendios, que los vimos muy de cerca, quienes vivimos acá, pero podríamos pensarlo en territorios muy distintos. Y en el caso de Soledad, que me parece que nos traía, apareció mucho la tierra y Soledad nos traía también el agua, ¿no? Para pensar de nuevo cuáles son los puntos en contacto de estos extractivismos que sin duda la tierra y el agua los atraviesan a todos ellos. Y esta invitación a pensar en clave urbana, la aparición también de nuevos imaginarios, de nuevas identidades, ¿no? Para pensar no solamente lo que arrasan los extractivismos, sino lo que se está produciendo efectivamente desde los territorios. Muchas veces vieron que es un lugar un poco común pensar en las producciones alternativas. Yo vengo mucho del palo de los conflictos más ligados al espacio rural. Muchas veces se habló de la agroecología como una producción alternativa. Bueno, esas producciones en realidad no es que hay que inventarlas, están ahí, existen. Bueno, cómo pensamos el diálogo entre distintos espacios, entre estas otras formas de organizar los territorios. Y aparecía el cuidado, y vos mencionabas, por ahí estaría bueno si tenés un ratito ahora para traerlo un poquito más, la cuestión de... aparecía la salud, que apareció en todas las presentaciones, pero en la que de nuevo, si pensamos cómo se organizan estos patrones productivos, hay un hilo también que lo encontramos en el NOA, lo encontramos en el NEA, lo encontramos en la región patagónica, lo encontramos en los distintos extractivismos, que tiene que ver con qué pasa con cuál es la construcción de las evidencias para dictaminar si hay un daño sobre el ambiente o hay un daño sobre la salud, ¿no? Tenemos un país que no tenemos datos oficiales sobre el impacto epidemiológico de ninguna de estas prácticas productivas y sin embargo se le pide insistente y reiteradamente a aquellos que están afectadas en sus territorios que demuestren, ¿no? Que presenten pruebas que den cuenta de esos daños y ahí, bueno, entramos en largas causas judiciales, en todos largos entramados burocráticos y algunos juicios exitosos, otros no. Bueno, traer de nuevo, ¿no? ¿Cómo nos hacemos cargo de la producción o no de esa evidencia? Me parece también una pregunta interesante para plantearnos. Bueno, y además de agradecerles por compartir y por hacernos pensar y felicitarlas por las exposiciones y agradecer de nuevo al programa que me parece que nos pone sobre la mesa la tarea de la universidad hoy también, ¿no? Y el desafío que tenemos en estos tiempos tan oscuros. Para terminar y pasar el micrófono y que puedan ustedes hacerles preguntas a las panelistas y circular, me parece que hay algo de todas estas cuestiones que nos traen las compañeras y de todos estos ejes que tenía intención de marcar, que también tiene que ver con, si quieren, ese rompecabezas más grande, ¿no? Porque cuando hablamos de extractivismos o de neoextractivismos o de mal desarrollo, estamos hablando también de formas de producir que históricamente han dividido, ¿no? Han dividido no solo los espacios y producción de migraciones ambientales, han dividido quienes controlan la tierra o controlan el agua, digamos, de estos cercamientos antiguos que se reactualizan, han fragmentado, digamos, han logrado muy eficazmente construir estos problemas como diferentes cuando los atraviesan hilos comunes, y junto a esa fragmentación o esa división han aplanado nuestras formas de vida, nuestros paisajes, ¿no? Hay una homogenización de la vida muy característica de estas formas productivas. Entonces, bueno, ¿cómo pensamos frente a estas dos grandes operaciones que son la fragmentación o la división y la homogenización? La respuesta, y me parece que eso tiene que ver en parte con también cuestiones que aparecieron en las exposiciones, que aparecen en los talleres, que van a aparecer en las conferencias y que tiene que ver con pensar en términos de lo que nos propone Silvia Federici, las políticas de lo común, y con pensar también, bueno, las políticas de la diversidad, ¿no? ¿Cómo hacemos para, frente a esos campos vaciados homogéneos, frente a esas ciudades hacinadas y en donde el espacio común es lo que se nos cuarta todo el tiempo, bueno, volver a apostar a estos imaginarios, a, como decía la compañera, que no sé qué registro tienen ustedes, pero yo hace rato que no estaba en una de estas mesas que venimos discutiendo mucho y aparecía la palabra deseo, ¿no?
bueno, cómo pensamos en espacios deseantes, en espacios que efectivamente logren instalar otras prácticas de producir y de vivir y que disputen frente a estos espacios aplanados lo diverso y frente a estos espacios fragmentados lo común. Así que, bueno, eso. Agradecerles mucho por las intervenciones, agradecerles a las compañeras por la invitación y, bueno, invitarlas a romper el hielo y a poner sus preguntas. Ya hay una mano, si quieren que juntamos un par, 1, 2, 3, ya tenemos. Tenemos este micrófono con este cable. Pará porque, ¿sí? Tenemos cable para rato. Voy a hacer de chica del micrófono y de chica odiada porque I-20 tendríamos que dejar para poder sobrevivir comiendo algo y volver a lo que garantizar la vida, la sustentabilidad de la vida. Entonces, I-20, cortamos y volvemos, esto sigue. Hola, gracias Lila Monasterios del CIEP UNSAM. Dos preguntitas, una para la compañera Lorena, si es que habría posibilidad de conseguir obtener los datos que mostraba en su PowerPoint, y la otra para Soledad, que me interesa mucho el tema de los ecofeminismos, ¿no? A veces somos como muy ambientalistas para el feminismo o muy feministas para el ambientalismo, entonces me pasó una situación en mi colectiva ecofeminista de Bolivia, que en una asamblea planteamos hablar sobre extractivismo, los incendios que se daban en el Madidi en ese momento, y básicamente nos dijeron fachas porque la agenda era hablar sobre Palestina. Entonces, y que animalitos y arbolitos ya habría tiempo para hablar, ¿no? Hice énfasis en este tema de la salud, tipo todo lo que se vino discutiendo acá, pero si bien ya es difícil hablar con la derecha, que van a negar todo, qué sé yo, me parece remarcante esto de encontrar estas situaciones en espacios donde deberíamos ser amigas, en todo caso, ¿no? De lo cual no lo somos, ¿no? Entonces, quería saber si tiene alguna idea, alguna propuesta o alguna reflexión al respecto de estas diferencias y dificultades que tenemos entre las que deberíamos ser pares. Diferencias entre las que deberíamos ser pares de los feminismos, entiendo. Bueno, si les parece, tomen nota de todo y después la contestamos en una ronda. Muchas gracias, compañeras. Felicidades por la mesa. Siempre un foro como este da como oportunidad a, como decía en la mesa pasada, tomar las categorías, mala costumbre de las antropólogas como nosotras, pero, o buena a veces, pero pensaba yo un poquito desde otro lugar y desde nuestro lugar, ¿no? A la categoría de extractivismo. ¿Cuál sería la opinión de ustedes y cuáles serían las fronteras de blindaje que deberíamos de construir sobre el extractivismo del conocimiento, por ejemplo? Yo la verdad que ayer en la visita que hicimos me quedó muy patente de cómo el conocimiento le sirve a la comunidad y la comunidad regresa eso también a la universidad, a la academia y hace un binomio. Ahí hay un ejemplo muy claro. Pero ¿cómo le hacemos? Porque siempre estamos corriendo en una línea muy, muy delgada. Y hace poco CEMEFI, una organización mexicana que agrupa fundaciones, filantropías y demás, querían incorporar el tema de raza, etnia, y decían, bueno, es que queremos invitarle. Y decía, bueno, ¿y cómo reconocen el conocimiento? No, pues le vamos a dar un diploma, no hay ningún problema. Yo decía, bueno, gracias por el diploma, pero ¿cuáles son las fronteras de ese extractivismo del conocimiento que todo el tiempo estamos privando de alguna manera? Solamente quería decir una cosa cortita, que es como que para aportar a esto de por dónde empezamos, tal vez una buena cosa que podríamos hacer es como desnaturalizar un poco la pasteurización del daño que se hace permanentemente, inclusive a la hora de nombrarlo. Tiene que ver también con lo que una compañera que estaba sentada acá hablaba hoy respecto de la diferencia entre feminismos, mujeres, como esta confusión entre feminismos, mujeres, y cuando hablamos de mundo y hablamos de patriarcado,
me parece que por ahí esas categorías nos pueden ayudar a destramar todo ese lío, digamos, cuando hablamos de mujeres, decíamos, cómo incorporamos a las varones. Estamos hablando de patriarcado. Cuando estamos hablando de patriarcado queda más claro de quién es quién, digamos. Me parece que si no hay como un camino que no podemos tomar nunca, ¿no? Y siempre tenemos como mujeres además que estar haciendo más lugar para otros más, ¿no? Me parece que eso podría ordenar un poco la discusión y sacarnos de ese brete. Eso, y como me parece que hay como una naturalización del daño generado que nos vemos obligadas a pasteurizar a la hora de nombrarlo. Y me parece que por ahí, desde la academia, que tiene generalmente como este primer impulso, tal vez este pacto que estamos armando acá nos ayuda un poco a todas a poder nombrar con más claridad las cosas cuando nos referimos a ellas. Por ejemplo, los daños, por ejemplo, el abuso, ¿no? Por ejemplo, y no estoy hablando solamente cuando hablamos de extractivismo en vez de depredación, ¿no? Como de cambio. Me parece que ahí nosotros sí podemos aportar algo concreto, ¿no? Hacemos dos más y damos la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Daniela Galvis, de la organización Asuntos del Sur. Quería recordar, o más bien retomar algo que Soledad traía como pregunta y Lorena había planteado como experiencia, que era este tema de cuestionar el concepto patriarcal de ganancia o de renta, y entiendo que Lorena habló de algunas experiencias que ya venían trabajando o al menos pensando desde su espacio de investigación y acción. Entonces quería preguntarte, Lorena, si hay ya algún tipo de proceso, talleres, espacio en el que efectivamente se dé esa conversación, y si puedes contarnos un poco de esa experiencia, de qué manera están interpelando a los hombres o a los varones de las comunidades para pensar en estos temas y sobre todo entendiendo las necesidades de subsistencia y las fuentes de empleo en las que se constituyen esas economías extractivas. Gracias. Sí, creo que no da mucho más. Ahí. Bueno, mi pregunta va en línea con lo de la compañera, creo que de Bolivia, ¿sí? ¿O por ahí, por el acento? Porque yo tengo también la misma percepción, no sé qué perciben desde el sistema académico, que es el feminismo o este gran movimiento que es muy metropolitano, ¿sí? O es muy urbano, no siempre habla de lo mismo, que es el liderazgo de las mujeres, ¿sí? Eso por un lado, tengo como esa observación, esa percepción. Y mi pregunta va en si ustedes tienen idea, en estas tendencias que están viendo en toda la Argentina, ¿sí?, que ese ecofeminismo, ese liderazgo de mujeres o ese proceso social que se está dando en toda Latinoamérica, o en Argentina al menos, vaya a transformarse en protectoras realmente del ambiente, ¿sí? Eso primero, si tienen una percepción de que eso vaya a ocurrir en el futuro próximo. Actualmente yo creo que no existe en Argentina todavía eso, al menos en la región chaqueña, ¿no?, que conozco más. Y mi segundo punto, que ya me olvidé, que tenía que ver con alguien, pero bueno, va por ahí. No, mi segundo punto, mi segunda pregunta tiene que ver con esto que mencionaba la compañera de México. Tiene que ver con eso de que quizá la percepción de todos, ¿no?, los humanos, soy bióloga, entonces voy más por lo biológico, tiene que ver con que la posibilidad de resolución que tiene una mujer en el territorio está más vinculado a la salud corporal, a la salud de su familia, que a la cuestión ambiental tan general y tan global, ¿sí? Lo que necesita es resolver la salud. Entonces mi pregunta iba, como lo tienen claro, o sea, se ven esas tendencias, el problema siempre es el agua, contaminación, siempre es el calor, siempre es cuestiones muy físicas. Si visualizan de que eso también se dé en el discurso o en la organización territorial que llevan estas mujeres, o si se quedan solo con la cuestión de cuidemos el cuerpo de mi familia o de nuestra comunidad, pero no discutamos tanto la política territorial, ¿sí?, más de incidencia, como lo planteaba la compañera de Mapuche, ¿sí? O sea, si hay un salto un poquito más elevado, digamos, integral. Tenemos 10 minutos. Muchas gracias.
Bueno, tienen el desafío de repartirse 12 minutos entre las 4. 3 minutos para cada una, la que quiera arrancar. No la salvo. Contesto la más fácil y le dejo el resto a ustedes. Creo que hay varias cosas que salieron ahora. Les agradezco un montón a las compañeras y la lectura que hiciste. Con respecto al extractivismo del conocimiento que mencionaba Amaranta, yo creo que hay una cosa como un hilo muy que une esa experiencia del extractivismo del conocimiento con la recuperación, en el caso nuestro, del Mapu Kimun, de los saberes mapuche. Que todas estas experiencias que yo les hice como un paneo de fotitos y cosas así, tiene que ver con tratar de mostrarles a ustedes cómo desde la urgente necesidad de no volver a sufrir nuevos desplazamientos forzados producto de la implementación del extractivismo, de la profundización de la inseguridad jurídica que hay sobre la tenencia de la tierra, de la posibilidad cierta de que se apliquen políticas de seguridad en las comunidades que demandamos derechos, digo, frente a ese cuadro que es de coyuntura y de emergencia profunda, pero que reactiva memorias no tan lejanas sobre las violencias estatales, nosotros hemos podido empezar a recuperar algunos elementos del Mapu Kimun, del conocimiento mapuche, que nos permiten, a comunidades que ya fuimos fragmentadas y disgregadas de nuestros territorios, volver a entender de qué manera nosotros quisiéramos relacionarnos con el territorio que ocupamos, ¿sí? Y no desde las categorías científicas, o no solamente, sino desde las propias concepciones o las resignificaciones que nosotros le damos a esas categorías ancestrales. Como veníamos conversando hoy, no solamente para dar cuenta de las desigualdades, sino de ver qué propuestas tenemos, porque yo quiero vivir en el campo, pero quiero vivir bien, y quiero vivir libre de violencia, y no quiero atravesar nuevamente procesos de racismo, y tampoco quiero escindirme de la sociedad nacional argentina. O sea, esa acusación permanente que hay hacia el otro, a nosotros creo que lo que activa es una memoria larga de una política permanente de excepcionalidad que normaliza al resto de la sociedad. Es decir, la Patagonia históricamente se pensó como un desierto y a las poblaciones como bárbaras, ¿no? Entonces, eso que parece que es un pensamiento decimonónico del siglo XIX, ahora se reactiva. Entonces, las poblaciones indígenas son expulsables, son eyectables y son sacrificables en función del progreso y el pago de la deuda externa. Bueno, nosotros, ¿qué proponemos frente a eso? No tenemos la respuesta, siempre lo decimos, o no somos la única respuesta posible los pueblos indígenas, pero sí yo encuentro mucha potencialidad explicativa en las categorías que, por ejemplo, lo que decías vos recién, no disocian la salud corporal o la salud personal y familiar del territorio. Es intrínsecamente necesario entender que no podemos tener bienestar si el territorio está sacrificado. ¿Se entiende? No hay posibilidad de estar bien. O sea, podés estar sano físicamente, pero si tu territorio está colapsado, enfermo, intervenido, tu perdurabilidad en el mundo es acotado. Entonces hay una limitación y eso se puede entender solamente cuando nos ponemos a pensar en esos talleres y en esos encuentros por qué nosotros no queremos volver a ser expulsados de nuestros territorios. Y ahí se piensa en la categoría de salud, se vuelve a recuperar los saberes, como se suele decir, los saberes ancestrales en torno a la medicina. Pero lo que me parece súper potente es que gracias a también las nuevas lecturas que hay, gracias al feminismo, gracias a muchas categorías también del conocimiento científico, se empiezan a cuestionar prácticas patriarcales dentro de nuestras propias comunidades. Entonces, los hombres que dicen que, bueno, no sacrifiquemos todo el territorio, estoy hablando de hombres indígenas, pero sí necesitamos trabajar, porque es cierto, porque estamos empobrecidos, pero tal vez alguno de nosotros puede ocuparse como empleado en una de las corporaciones mineras que están trabajando en nuestro territorio como para salvaguardar la economía doméstica, estamos en una fuerte tensión, porque son nuestras familias, pues son nuestros amigos, pues son la gente querida con la que nosotros estamos. Entonces entra también la dimensión política de la afectividad de todas esas tramas, todas esas tramas. Entonces decir, no la mien. O sea, si usted va a defender el territorio y va a defender el cuerpo colectivo y el cuerpo territorial, la excusa de nuestra pobreza no puede ser la vía de apertura hacia el sacrificio de los territorios. Y eso es una discusión que no es fácil, no está saldada y que interpela fuerte, por eso decía fuertemente a las masculinidades, porque son los primeros en emplearse en todas las estructuras extractivistas.
en el fracking petrolero, en la extracción de las arenas, en la implementación de los caminos, digamos, toda la estructura, la infraestructura que se monta en torno a los extractivismos emplea fundamentalmente a hombres y vulnera gravemente a las mujeres, como decían hoy, ¿sí? Y en ese contexto lo que nosotros queremos tratar de impedir es que nuevamente nos fracturen también intercomunitariamente. Entonces es como, no se puede disociar, como verán, una cosa de la otra. Me cayó el micrófono. Uy, qué difícil. Compañera, a ver si entendí bien tu inquietud. Las acusaron de fachas, pero no entendí exactamente. Sí. Ah. Claro, claro, claro. Sí, yo creo que es un malentendido siempre que se da en relación a, bueno, a muchos de los planteos vinculados con el ambientalismo, que se pone todo en una misma bolsa, interpretando el ambientalismo como, bueno, ese discurso más bien ingenuo, ¿no? De plantemos un arbolito, ¿no? Gestionemos individualmente nuestros residuos como corresponde, ¿no? De manera individual, con quizás perspectivas ambientalistas más críticas que van justamente a cuestionar las bases de nuestro sistema de producción capitalista, patriarcal, extractivista, ¿no? Digo, ahí me parece que es producto de un malentendido y lamentablemente sigue teniendo como algunas consecuencias en esto de los encuentros y desencuentros entre el feminismo y el ambientalismo, ¿no? Tiene algo ahí digamos que todavía sigue teniendo consecuencias, aunque también en ese sentido yo soy un poco más optimista, me parece que creo que la pregunta de la compañera sobre, creo que ibas más bien a pensar las identidades, ¿no? A ver si las praxis ecofeministas se identifican con, claro, si se identifican con un movimiento más amplio, ¿no? O con una crítica más amplia, cómo se piensa. ¿Con la agenda, perdón? Disidencia. Sí, claro. Exacto. Sí. 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 Yo creo que sí, en muchos de los grupos con los que trabajamos aparecen ese tipo de reflexiones y cambios en las trayectorias, en los procesos de identificación, de pasar a decir, bueno, necesito cuidar la salud de mi familia, de mi comunidad, etcétera. Sí. Uy, no. Aparte, pensar en términos evolutivos me resulta complicado. Claro. No, yo creo que igual no, porque en los últimos 30 años los conflictos ambientales proliferaron por todos, digo, claro, la conflictividad ambiental aumentó exponencialmente desde los 90, sobre todo hasta esta parte, y en ese sentido yo, por lo menos lo que surge del trabajo de investigación y bueno, de la militancia también como parte de organizaciones territoriales, veo reflexiones interesantes y cambios en las trayectorias de pasar a esto, ¿no? En muchos casos veo de pasar a pensar la preocupación, el interés práctico por la salud en concreto de la familia, de la comunidad y de lo que sucede en las inmediaciones, bueno, empezar a establecer conexiones, articulaciones con otros grupos y en ese sentido empezar a construir conceptualizaciones quizás un poco más digamos, con otros horizontes, con otros impactos. Sí, yo
en ese sentido soy optimista, en el sentido que todavía hay organización, digo todavía porque este contexto me da mucho miedo, ¿no? Hasta dónde puede llegar para desarticular toda esa organización que ya existe todos estos años. Y no sé si contesté las preguntas, pero otra de las cuestiones que quería señalar es que en relación a la cuestión de la salud, lo dificultoso es que los impactos en la salud son acumulativos a lo largo del tiempo, ¿no? Esto, digamos, son procesos lentos que se van manifestando de manera lenta en los cuerpos territorio, ¿no? Y entonces ahí se choca con esta lógica, ¿no?, inmediatista de que nos pidan evidencias, ¿no?, para bueno, esto, demostrar que efectivamente ciertas actividades productivas, económicas, generan impacto territorial en la salud. Se nos acaba el tiempo. Y bueno, y que por lo tanto son violencias que van como... no son tan evidentes a simple vista, son violencias que en muchos casos se los caracteriza como violencias lentas, ¿no?, de esto de los impactos acumulativos en la salud. Con lo cual, bueno, tenemos que pensar en consignas, en reivindicaciones o maneras de llevarlo a la esfera pública, a los debates públicos, con algunas estrategias que digo, no sé, no tengo la respuesta, pero es lo que me desvela, ¿no? Pensar en cómo debatimos todas estas cuestiones de manera que efectivamente vayan hacia desarticular estos discursos de violencia que aparecen, ¿no?, justificando el avance del capital, a desarticular este imperativo patriarcal de la ganancia, justamente. Sí. Me van a odiar. No tengo mucho más que decir realmente porque ya hablaron ellas y todos tenemos hambre. Solamente pensar esto que decía antes, ¿no? De, bueno, si vamos a pensar en cambio climático, si vamos a pensar en infraestructura, si vamos a pensar en las políticas que ordenan los territorios, que ordenan los cuerpos, que ordenan a las mujeres, a las disidencias, a las comunidades indígenas, pensemos quiénes son los que están operando detrás de eso. Generalmente son, como decía Lorena, un grupo reducido de empresarios. Generalmente son hombres los que están sentados en la mesa, hablar de patriarcado. Me parece que esa es la pregunta, de quién está construyendo un discurso y para qué construyen ese discurso y con qué prácticas lo construyen. Creo que ahí está el desafío y para romper lo que estamos viviendo tenemos que repensar eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias entonces a las expositoras, gracias a las compañeras por el programa. No se vayan porque esto continúa, hay muchas actividades después, así que quédense a comer y seguimos. Gracias.